Yo sé que la mayoría de ustedes son de Maús, y cuando uno está el líder o colíder de mesa, muchas veces los caminantes nos preguntan cosas y uno queda como, ¿y ahora qué contesto? Y a veces no dice uno, pasemos la pregunta o dejemos, yo quiero averiguármela y quiero contestársela más tarde, pero no lo hacemos, sino que lo contestamos lo primero que se nos viene a la cabeza. Y a veces la respuesta, bendito sea Dios, es buena y es correcta, pero muchas veces es incorrecta la respuesta, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Por eso esta formación y el Instituto Superior Salter. Bien, entonces no siendo más, los voy a invitar a que oremos en este momento, pidámosle a Dios y a la Santísima Virgen que nos bendiga, que nos regale su Espíritu Santo para que Él sea el que se pose en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Mm? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Voy a invitar a Sandra Leiva que nos ayude con la oración y la podemos ir recitando y ir escuchándola de Sandra. Perfecto. Padre Dios, que nos has llamado a la vida y la conservas en tu providencia. Te glorificamos porque eres la fuente del amor, la alegría y la misericordia. Aquí estamos, tus hijos e hijas. Abre nuestra mente para conocerte, nuestro corazón para amarte y nuestras manos para servirte en nuestros hermanos. Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Maestro y hermano nuestro, te alabamos porque eres el camino y la verdad que nos hace libres. Aquí estamos, tus discípulos. Fórmanos en la escuela de tu seguimiento para saber amar la cruz cada día. Vivir en obediencia a tu palabra.
y ser testigos de tu resurrección. Espíritu Santo, amor eterno del Padre y del Hijo, que habitas en nosotros, te bendecimos porque nos santificas haciéndonos parte del cuerpo de Cristo. Aquí estamos, los bautizados en tu iglesia. Danos la gracia divina para que cumplamos la misión de ser sal de la tierra en medio de nuestra familia, del trabajo, de la cultura y la sociedad. Oh María, Señora de la Asunción, patrona de nuestra diócesis, orienta nuestros pasos hacia tu Hijo para que todos los que nos preparamos en este Instituto Superior Diocesano de Formación Pastoral cooperemos en la construcción de auténticas comunidades de discípulos suyos que alienten la esperanza de nuestro pueblo. Amén. Que el Señor nos regale su Espíritu Santo y que se pose en nuestra mente, en nuestro corazón. Que todo lo que digamos sea para la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces así un repasito rápido. Habíamos hablado que en el primer capítulo de nuestro Nuevo Testamento hablábamos de que Jesucristo culmina y encuentra su plenitud en la revelación de Dios, ¿cierto? Y algo que nos decía el Concilio Vaticano II, que después de que Dios nos habló muchas veces y de muchas maneras por los profetas, últimamente en estos días nos habló por medio de él. Y bueno, en esta semana nos ha hablado él mucho a cada uno de nosotros. Hablábamos de que hay una parte de los libros del Antiguo Testamento que algunos de ustedes ya lo están viendo y que es muy bueno porque van a ir conectándose a cosas que decimos en este Nuevo Testamento. ¿Sí? Que el Nuevo y el Antiguo Testamento no se pueden separar. Algo que yo había dicho y es que a mí me cuesta, o antes lo hacían mucho de regalarle a uno el Nuevo Testamento, ¿sí? Y le regalaban a uno el Nuevo Testamento y como que si queda uno como cojo, ¿no? Porque realmente el Nuevo y el Antiguo Testamento van muy cogidos de la mano. El Antiguo Testamento anuncia proféticamente ese Nuevo Testamento, esa realización del Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento afirma el Antiguo Testamento. Entonces van muy cogidos de las manos en las cuales no los podemos separar. ¿Quiénes son aquellos que separan el Nuevo y el Antiguo Testamento? Pues los judíos. Los judíos no tienen en sus Biblias el Nuevo Testamento. Pues ¿por qué? Porque ellos no creen como en Jesús, como el Hijo de Dios, como el Mesías, sino que ellos aún, lastimosamente, están esperando al Mesías, ¿no? Al Mesías. Entonces es eso. Entonces habíamos hecho un ejercicio con la Biblia que ahorita también vamos a hacerla. Este ejercicio nos acuerda también a los 5 pasos, a los 10 pasos, a los 20 pasos, no mentira, no los quiero confundir, de la lectura santa, ¿cierto? Esto también es un ejercicio que nos ayuda a vivir cada encuentro de la lectura santa como para ubicarnos dentro del contexto de las Sagradas Escrituras. Es importante tener y meternos en el contexto, soñar, volar, ¿cierto? Con agua de panela con limón, tomar harta y volar para poderse meterse en el contexto de las Sagradas Escrituras. También nace la situación histórica, una situación concreta, ¿cierto? Que su finalidad es animar, ilustrar, consolidar nuestra fe. Y entonces con todo esto vimos dentro de nuestro mapa o vimos para ubicarnos en el Nuevo Testamento, ¿cierto? ¿Cuál era el imperio? Los imperios que se estaban manejando, que el imperio romano no era tan fuerte al inicio de su época en el mar Mediterráneo, sino que fue comenzando a salir hasta llegar a invadir, digámoslo así, toda esa zona toda esa zona donde nos encontramos de Jerusalén, nos encontramos en toda esa parte geográfica que ellos invaden, que la explicábamos hace 8 días.
Y entonces, hablando de toda esa parte geográfica, encontramos que había un personaje muy grande, un personaje que era que era Herodes el Grande en Palestina, que era como un gobernador, ¿cierto? El que manejaba toda esa parte de la ciudad de Jericó, de Samaria, ¿cierto? Lo vemos dentro del mapa, toda esa parte grandísima, que lo subrayamos en rojo hace 8 días, y que vimos realmente históricamente Herodes, el hombre era un ingeniero, o sea, el hombre era un visionista en la parte económica, en la parte de crecer, ¿cómo lo diría yo para acordarnos? Como arquitecto, como ingeniero civil, era un constructor, ¿sí? Le gustaba construir mucho y construyó, él fue el que construye y termina de construir el segundo templo de Jerusalén. Entonces vemos cómo es esa parte. Claro, esa parte la buena, pero también vemos la parte mala, que le gustaba el poder y que no quería que llegara ningún otro rey, y por eso envía Herodes a matar a Jesús en el nacimiento. Manda a buscar cuál es ese nuevo rey, y bueno, manda y llegan todos los inocentes, lo hablábamos. Y que este hombre rápidamente, bueno, tuvo 3 hijos, que no me quiero detener tanto ahí, sino que tuvo 3 hijos. Bueno, entonces, que Galilea en su parte geográfica, ¿cierto? Se mantenía económicamente por la ganadería, la agricultura, que tenía también pues ay, perdóneme un minuto, un segundo por favor. Ok, ya, se me ha apagado, se ha descargado el computador. Entonces, que Genezaret se construía, no, sino se mantenía por la pesca. Su parte económica era la pesca, porque estaba al lado del lago también, de este lago. Y Judea, que se sostenía por el lado del viñedo y los olivares, pero también tenía una gran problemática, ¿no? Judea, que porque tenían a Jerusalén ahí, pues habían también mucho comercio, peregrinaciones a visitar a este pueblo de Jerusalén, ¿no? O al templo de Jerusalén. Y veíamos que encontrábamos que antes de Cristo se vivían unas cosas con romanos, y bueno, después de todo esto, con la mala distribución, que también lo veíamos, con la mala distribución de las partes de la riqueza, y que también veíamos que había una sociedad muy discriminatoria. ¿Por qué? Porque los enfermos no se acercaban mucho a los enfermos, mucho a los pobres, porque eran impuros, o las mujeres no podían entrar al templo de Jerusalén cuando estaban con su periodo, entonces ya también eran impuras y no podían entrar como al templo, al templo de Jerusalén, porque eran impuras. Entonces todo esto lo veíamos que hubo algunos reinos, y que en aquellos reinos estuvo Antipas, que estuvo Herodes, que después de Herodes también vino Pilatos, y bueno, y entonces toda esta parte histórica. Entonces acá encontramos la parte de las gobernaciones. Y acá como esa parte de la jerarquía social que encontramos dentro de esta situación, que lastimosamente, si nosotros lo vemos y lo comparamos al día de hoy, sigue mucho una jerarquía social, ¿no? Una jerarquía social. Dios quiso, y Jesús siempre ha tratado de derrumbar esas jerarquías sociales, pero nosotros a veces por nuestro orgullo egocéntrico, nos damos un estatus.
Entonces hablábamos de que la religión de los fue muy importante en el pueblo judío, incluso para Jesús. También es un pueblo, es muy importante y hoy lo vamos a ver un poco. Entonces, esta era la tarea en la cual tenían que enviar sus respuestas, y enviando las tareas y mirando un poco sobre ellas, es importante que no escriban tal cual está en el libro, porque la idea es ¿qué me quedó? ¿Qué me quedó? No importa si de pronto es algo corto, lo importante es qué me quedó y no traspasar lo que está en el libro a las preguntas. Y con este resumen pequeño encontramos nuestro capítulo 2. Entonces, cuando encontramos nuestro capítulo 2, comenzamos con las Sagradas Escrituras. Entonces, por favor, busquemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 al 47. Y le quiero pedir el favor a María Leticia, que por favor prenda su cámara y nos ayude a proclamar este texto. Buenas noches. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dilo sin miedo. Palabra de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Perdón, estoy Tranquilo, aprendiendo. no se les olvide que estamos en clase de Biblia. No, mentiras. Sí, señor. Un punto menos por eso. No, mentiras, no, mentiras. Entonces, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, ¿cierto? En el versículo 42 y 47. Pregunta, vamos a ver. María Leticia, dime un nombre de las personas que tenemos aquí. De las personas que estamos aquí reunidos. Sí, señora. Rocío Castillo. Rocío, ¿cómo estás? Rocío Buenas Castillo, prende tu cámara, tranquila, no te preocupes. La primera pregunta, entonces, ¿a qué se dedicaban los que habían sido bautizados? ¿A qué se dedicaban los que habían sido bautizados? A escuchar la enseñanza de los apóstoles. A escuchar la enseñanza de los apóstoles. ¿Última palabra? Sí, señor. ¿Sí? Ah, ok. Muy bien, gracias. Vamos a ver quién nos va a decir la segunda pregunta. Ahí nos Rocío alguien de los que estamos aquí. Nombre. Luz Dari. Luz Dari. Luz Dari, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. La segunda pregunta. Tic, tic, tam. Y por 100 millones de pesos. Vamos a ver. ¿Cómo estaban todos y por qué? Están impresionados ante los prodigios y señales que hacían los apóstoles. ¿Estaban qué? No te escuché bien, se te entrecortó. Porque todos eran creyentes y vivían unidos y lo tenían todo en común. ¿Yo qué digo? Todos estaban impresionados ante los prodigios y señales que hacían los apóstoles. Muy bien, vamos a dejarlo ahí más o menos. Todos los creyentes mira el vivían. versículo,
Mira el versículo 43. Pero antes, para que lo mires, por favor, dime una de las personas que tenemos aquí. Señor, Otra persona, dame un nombre. Bueno, Luz Dari no tiene buena señal, no te preocupes, Luz Dari. Entonces vamos rápidamente, voy a hacerlo más rápido. Con Alba Díaz. Alba Díaz, ayúdale a Luz Dari con esta respuesta. ¿Cómo estaban todos y por qué? Todos estaban Miriam Quiroz. Gracias, ya vamos con Miriam, pero primero Alba, Alba, habla. todos estaban impresionados por los prodigios que realizaban los apóstoles. Muy bien, ¿cierto? Pero hay una palabra que hay clave en el versículo 43. No sé si, es que yo tengo la Jerusalén, no sé si El ustedes temor. tienen otra. Temor. ¿El qué? Temor. Temor, ¿cierto? Temor. Estaban llenos de temor. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estaban llenos de temor? Porque veían señales que no habían visto. Venían señales que no los habían visto, porque también los estaban ya persiguiendo, ¿cierto? Ya les tocaba entrarse y esconderse. Y un poco, ¿cierto? Ya los cristianos ya los comenzaban a perseguir. Muy bien. Entonces, por acá me habían dicho que Alba, por favor, la tercera pregunta, ¿cómo vivían los creyentes? ¿Cómo vivían los creyentes? Vivían los creyentes. Vivían unidos y compartían todo. Y compartían todo, ¿cierto? En la pregunta también anterior cabe de que partían el pan, se reunían para compartir el pan, ¿cierto? Pero muy bien, gracias, ¿cierto? Siguiente pregunta, a ver, Luis Fernando. Luis Fernando, a ver, la siguiente pregunta es, ¿dónde y cómo compartían los creyentes? Acudían diariamente al templo y con perseverancia y con un mismo espíritu partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Ok, muchas gracias, Luis. Acordémonos, a ver, ¿en qué templo acudían? ¿A cuál templo? ¿Tendrían ya templo en ese momento? Siguiente pregunta. Siguiente pregunta para Giovanna Galeano. Dice, ¿qué hacía la gente que los veía? Bueno, ellos alabando a Dios y gozando el favor de todo el pueblo. No, esa no era, era la 46. Tranquila. Todos los días acudían juntos al templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Listo. Ahora la pregunta, ¿qué hacía la gente que los veía? ¿Qué hacía esa gente que los veía hacer eso? Ellos, ahí sí alababan a Dios. Sí, muy bien. Alababan a Dios. ¿Qué sentían? Gozo. Gozo, ¿cierto? Y el Señor agregaba cada día más a la gente o gente a este encuentro. Muy bien. Entonces, ideas fundamentales. Los escritos fueron, o antes de comenzar a ver escritos de las Toñito, Sagradas perdóname, Sandra Escrituras. Leiva tiene la mano levantada, no sé si tiene alguna pregunta. No era una pregunta. Cristian había preguntado que si tenían un templo y si tenían el templo de Jerusalén. Muy bien. Pero como Entonces, se habían dispersado, no sé si ahí se reunían o eran las casas, porque ellos escaparon al principio. exacto. Entonces, ¿qué pasa? Antes se reunían en el templo, ¿cierto? Claro, estas ya también las conocían como las catatumbas, ¿cierto? Y donde se reunían. Antes de comenzar a que fuesen perseguidos, entonces el Señor, bueno, se permitían estar en el templo, pero no tanto en el templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque el templo de Jerusalén no compartían como tal el pan
o no compartían, digamos ya, este fundamento cristiano, sino que ellos seguían como judíos y que acordémonos que los judíos no partían el pan sino en la Pascua, ¿cierto? En la Pascua o en los sacrificios que se hacían. Pero entonces los apóstoles ya vienen a compartir el pan, ya dejan de hacer sacrificios del cordero, dejan de hacer sacrificios de como tal de las palomas, sino ya a compartir ese pan. Por eso es importante que los escritos o los primeros escritos fueron vividos, ¿sí? Aquí como lo que vamos a decir es que Jesús no iba enseñando, iba diciendo, oiga, Pedro, escriba. Y Pedro le dijo, Jesús, es que lo que pasa es que yo no sé escribir y leer, ¿cierto? Pedro era uno que no sabía escribir y leer, lo aprende por gracia y obra del Espíritu Santo. Pero entonces el más ducho era Juan. Entonces, digamos, Juan, entonces sí escribió todo completo, ¿no? O se le olvidó. Juan, y como que Juan le diga, no, me hace el favor y me lo dicta otra vez. No, no. Entonces, de esta manera, los escritos fueron primero vividos, ¿sí? Fueron primero vivenciales. ¿Por qué? ¿Y cómo fueron vivenciales? Pues en la parte de que lo iban actuando, lo iban diciendo, lo que decían lo vivían. No pasa como hoy las presbíteras de nuestras parroquias, me disculpan la expresión, ¿no? Que son las que más mandan en la parroquia. O sea, viven el evangelio exactamente, ¿no? Claro que eso pasa por allá, dijo el padre, eso pasa por allá en Arabia Saudita o en otro lado acá, en nuestra diócesis, acá en Colombia eso no pasa, ¿cierto? Estos escritos fueron orados, celebrados, ¿sí? Para poder llegar a escribirlos, a plasmarlos dentro de los papiros, dentro de las hojas. Y fue como ese similar al Antiguo Testamento. Acordémonos, no sé si Milton ya les dijo, o los que ya vieron algo del Antiguo Testamento, no fue algo dictado, algo que el profeta estuviera dictando, sino que fue vivido y a transcurrir el tiempo se ve la necesidad de poner a escribir los relatos. Pero eso va más adelante. Entonces, con esta parte vemos que Jesús siempre está vivo, ¿sí? Esta parte, no sé si me adelanté, bueno. Entonces el nacimiento y el crecimiento de los libros del Nuevo Testamento están inmediatamente unidos a las primeras comunidades cristianas. ¿Sí? Esas primeras comunidades cristianas son las que viven, digámoslo así, al pie de la letra, lo que los apóstoles van diciendo de Jesús, ¿sí? Lo que van diciendo de Jesús. Entonces, sus autores y actores son personas que pertenecen a estas comunidades, son personas del común, ¿sí? Son personas judías que se convierten al cristianismo. Son personas paganas que se convierten al cristianismo. Y que ellas son las que comienzan a vivir ese acontecimiento de Jesús. Entonces, y comienzan a hacer con un convencimiento, son convencidos y tienen muy claro que realmente Jesús está vivo, que yo vivo con Jesús y que Jesús vive en mí. Por eso San Pablo lo dice muy claramente y muy bonito, que dice, yo ya no soy el que vivo, sino Cristo el que vive en mí. Y es algo que vive en ellos, en esas primeras comunidades. Y entonces, ¿cómo se comienza a vivir esto que se está hablando? De Jesucristo resucitado. Entonces comienzan a hablar de la resurrección de Jesús. ¿Cómo vivió esa resurrección? Y no podemos olvidar que al momento de la muerte de Jesús, los primeros desanimados fueron los apóstoles.
los primeros que querían coger y patear la lonchera o botar la maleta a un lado eran los discípulos. Pero en la resurrección comienzan a vivir, a despertar de nuevo y a recordar y a tener en cuenta lo que Jesús les decía en cada una de sus parábolas, en cada uno de sus relatos, para vivir ese gran Pentecostés. Claro, la resurrección y el Pentecostés cambia por completo la vida de los discípulos. Lo cambia por completo, ¿sí? Lo transforma. Como lo dije anteriormente, la muerte de Jesús era esa tristeza, esa agonía, ese desamparo, esa soledad, pero también como esa decepción, ¿no? Cuando hablamos de iniciación a las Sagradas Escrituras, yo siempre les digo, o a la iniciación de Cristología 1 y Biblia 1, comenzamos a hablar de que los que esperaban a Jesús no lo esperaban como este Jesús que ayudaba a los pobres, que se metía con los pobres, que hablaba con las prostitutas, que sanaba a los enfermos, sino que esperaban a un Jesús con armamento, un Jesús con un batallón, un Jesús, un Jesús Rambo, ¿no? Un Jesús Rambo con todas las metralletas y que destruyamos a todos estos romanos que nos tienen acosados con impuestos, con matanza, nos tienen ahorcados. Entonces queremos a un Jesús así, de esa manera. Entonces por eso no le creen a Jesús por meterse con los pobres. Bueno, me disculpan si me emociono, pero es que estos temas son divinos, son preciosos. Entonces la resurrección y el Pentecostés cambia por completo a los discípulos, los cambia totalmente. A través de estos hechos, ellos comprenden que el Padre Dios está de acuerdo con todo lo que había hablado Jesucristo, con todo lo que había dicho, con todo lo que había hecho, de que Jesús era el camino, la verdad y la vida. Ese camino, esa verdad y esa vida. Entonces esas enseñanzas que llegan a nuestra vida. Entonces, lo vemos, vivir en comunidad, amarse y servir, no hacer rosca, ¿no? Oiga, Pedro, venga nosotros que somos los apóstoles, hagámonos acá arriba y el resto de gente allá abajo, no, ¿cierto? Las enseñanzas, esas primeras comunidades cristianas, lo que decían, lo hacían, y lo vemos en Hechos de los Apóstoles, en ese capítulo 2, en esos versículos que proclamábamos, leíamos ahorita, lo compartían todo, ¿sí? Y lo llevo a hoy. ¿Cuántos de nosotros hemos compartido con hermano necesitado? ¿Cuántos de nosotros fuimos solidarios con el hermano de Maús que perdió a su familiar por esto del COVID? ¿Sí? Oiga, compartían, servían. Y no solamente se quedaban sirviendo ahí en el templo, ahí en la sinagoga, ahí en la cueva, sino que servían a todo. Eso era lo que hacía distinto. Si nosotros vamos a la historia de los judíos, los sacerdotes judíos eran los que eran servidos, mas no eran los servidores, ¿sí? Acordémonos de eso. Por eso había una guerrilla también que eran los celotes. Y acordémonos que incluso Jesús escoge a perdónenme la expresión, a un guerrillo, ¿sí? Que es Judas Iscariote, ¿sí? Era uno de la rebelión. Pero estos apóstoles, estas primeras comunidades son las que transmiten esa vibración. No sé, cuando ustedes salen o por primera vez o por segunda vez de ese retiro de Emaús, salen blanquitos,
salen, mejor dicho, casi transparentes de la santidad que llevan y a todo lado quieren ir a servir y quieren lavar los platos de la casa y no quieren, por ejemplo, los hombres no quieren dejarle hacer nada a las mujeres. No, mi amor, tranquila, yo lavo la loza. No, mi amor, yo lavo. No, mi amor, yo cambio los pañales. Pero lastimosamente, al transcurrir el tiempo, las horas, los días, como que se le olvida y como que nos quedamos en otra vez en esa zona de confort. Nosotros tenemos que ser ejemplo de esa comunidad de amor y esa comunidad de servicio. Es imposible vivir y dar testimonio cada uno por su lado, sin el apoyo de una comunidad. Es difícil decir que yo soy de Maús si no estoy dentro de este grupo de Maús, si no estoy sirviendo, si no estoy al servicio del otro. El líder es el que sirve, perdónenme lo que digo, el líder es el que sirve, el que se postra a lavar los pies. No es el que está diciendo, hay que hacer, sí, es el que digámoslo así, es el que da liderazgos, el que divide las tareas, pero no es el que se echa todo al hombro para decir que sí se hace todo. Entonces, esa vida, esa obra que hace, que da la palabra, porque es que la palabra, como lo dice San Pablo, es de doble filo. La palabra de Dios es de doble filo. Entonces, esa palabra profundiza mi corazón, pero también la pone en una obra, y esa obra es del Señor, y esa reflexionada y predicada. Recordemos en el Pentecostés, cuando Pedro, que es Pedro que no sabe leer ni escribir en ese momento, se levanta y habla a todas las gentes, y que todas las gentes que están ahí, los egipcios, los hebreos, todos los que están, los judíos, todos los que están ahí de distintas ciudades con su lengua vernácula, digámoslo así, o con su propio idioma, entienden lo que Pedro les está diciendo en el Pentecostés, en la fracción del pan, ¿cierto? La Eucaristía, la fracción del pan, la fracción del pan. Oiga, es algo fundamental para estas primeras comunidades, para este Nuevo Testamento, para plantear el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento gira en torno ¿de qué? De la fracción del pan. Y aquí viene la primera tarea. Leer, ¿sí? Leer. Juan, capítulo 6, versículo 1, S y S. Juan 6, 1, S y S. ¿Qué quiere decir? Hasta donde se termina todo el capítulo, hasta el capítulo 7. Él nos va a hablar de todo lo que es la comunión, de todo el pan. Y en eso es lo que se basan los cristianos. Los cristianos de las primeras comunidades. Y en todo eso se basa el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se basa en la fracción del pan. Y entonces el primer anuncio, y acá hablamos, por favor, le voy a pedir el favor que me vaya ayudando a buscar en las Sagradas Escrituras a Luz Amparo Polanía. Juan capítulo 14, versículo 25 y 29. Juan 14, 25, 29. A otra persona, a Santiago García, le voy a pedir el favor que me ayude a buscar, ¿cierto? Que me ayude a buscar Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leerlo al versículo 10, pues porque es todo el capítulo, pero vamos a leer solamente del versículo 1 al versículo 10. Y otra persona que por favor me ayude a buscar, yo de pronto Catalina Humada, que me va a ayudar a escribirlos por el chat de Zoom para que no se les olvide. Solo el texto, no el nombre de la persona. Te agradezco mucho. ¿Hechos qué? Hechos capítulo 1, versículo 1 al 10.
Y Adriana, que está como iPhone de Adriana, me vas a ayudar por favor a buscar Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23a. 23a. Para acordarnos, el versículo se puede dividir en A, B y C. Entonces, solo la primera parte de ese versículo. Quiere decir que si me dice A, es porque está dividido o en B o también puede tener C. Muy bien, entonces, vamos con el primero. Juan, Juan, capítulo 14, versículo 25 al 29. Por favor, ¿lo puedes proclamar? Sí. Les estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes, pero el Espíritu Santo, el defensor que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que le he dicho. Al irme les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se las doy como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. Perdón, ¿hasta qué versículo? Del 25 al 29. Ah, bueno. Ya me oyeron decir que me voy y que vendré para estar otra vez con ustedes. Si de veras me aman, se habrían alegrado al saber que voy al Padre, porque Él es más que yo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Acuerden que en los evangelios, en los 4 evangelios, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en los otros textos, aparte de los evangelios, decimos palabra de Dios. Bueno, eso para ir recordando. Bueno, sí. Listo. Hechos de los Apóstoles. Pero antes de Hechos de los Apóstoles, mientras que la persona que le pedí el favor se alista, esto que es del Pentecostés, bueno, llena al Espíritu Santo, invade el corazón y la mente de los apóstoles para salir a hablar del querigma, del primer anuncio, del anuncio de la muerte y de la resurrección de Cristo. Bien, entonces, Hechos de los Apóstoles, por favor. La persona que tenía Hechos de los Apóstoles, por favor, prender el micrófono. Sí, perdón, sí. Tranquila, Estaba leyendo. no te preocupes. En mi primer libro, Excelentísimo Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús había hecho y enseñado desde el principio y hasta el día en que subió al cielo. Antes de irse, por medio del Espíritu Santo, dio instrucciones a los apóstoles que había escogido respecto a lo que debían hacer. Y después de muerto, se les presentó en persona, dándoles así claras pruebas de que estaba vivo. Durante 40 días se dejó ver de ellos y les estuvo hablando del reino de Dios. Cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén. Les dijo: esperen a que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, de la cual yo les hablé. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron: Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén y en toda la región de Judea y de Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue levantado y una nube lo envolvió y no lo volvieron a ver. Y mientras miraban fijamente al cielo, viendo cómo Jesús se alejaba, 2 hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos y les dijeron: Galileos,
¿Por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse allá. Palabra de Dios. Muy bien, gracias. Mire lo tan bonito, y es que hasta ahí, o sea, cuando leemos este texto bíblico, nos damos cuenta que hasta ahí no se había comenzado o no se había iniciado a escribir nada del Nuevo Testamento. Porque hasta ahora Dios también, o Jesús en este caso, les estaba dando, por favor cierren el micrófono, Jesús les estaba dando indicaciones de lo que había que hacer y les estaba diciendo, no se me van de Jerusalén hasta que o hasta que mi Padre les envíe lo prometido. ¿Y qué era lo prometido? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces todavía no se estaba escrito, pero si nosotros nos devolvemos al primer versículo, antes de que escribir, mire que ellos no habían sentido hasta ahí la necesidad de empezar a escribir lo que era el Nuevo Testamento. Por eso dice, en el primer libro lo escribí, Teófilo, sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde un principio. Ahora más adelante en el tercer capítulo vamos a mirar quién escribió Hechos de los Apóstoles, ¿sí? ¿Quién lo escribió? ¿A quién se lo está dedicado? Entonces, es eso. Por favor, algo muy importante, bueno, eso lo vamos a ver en Corintios, pero por favor, la persona que tenga Corintios, 1 Corintios 11, 23a, por favor, proclámelo. Yo recibí del Señor lo que les he transmitido, que Jesús, el Señor, en la noche que fue entregado, tomó el pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire lo bonito. Mire esto tan bonito, que los apóstoles ni le quitaron ni le aumentaron a lo que Jesús les estaba diciendo, digámoslo de esa manera, ¿cierto? No hubo un teléfono roto. ¿Por qué no hubo un teléfono roto con los apóstoles en esta ocasión? Porque ya habían recibido el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no les iba a permitir cometer errores. Y mire lo bonito que dice aquí, algunas comunidades fueron formadas por los judíos. ¿Y por cuáles judíos? Por los judíos que aceptaron el querigma. ¿Y qué es el querigma? La noticia, la buena noticia de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Y entonces esos judíos que salieron de ahí, aceptan y comienzan a formar esas comunidades, lo que yo había dicho anteriormente. Pero también hay paganos que se convierten al cristianismo y que se reconvierten a Jesús, al querigma, y que comienzan a formar comunidades. Mire lo bonito acá, por eso nos pide en el libro, o pedimos, que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1 hasta terminar, encontramos la sustitución de Judas. Y cuando se sustituye a Judas, o sea, se pone, digamos que el reemplazo para hacer los 12, porque había muerto, ¿a quién llaman? ¿Sí? El Espíritu Santo, ¿a quién escoge por medio de los apóstoles? A ver, alguien que lo mire ahí, que lo busque y que me regale esa respuesta. Comienza por E. ¿A quién? ¿A quién? A Esteban. ¿A quién? A Esteban. Y mire lo bonito aquí para poder hablar de lo que dice acá en este párrafo.
recibían la buena noticia y siguieron a Jesús. Pero ¿qué pasa? Que los apóstoles escogían a uno de entre ellos para darles el cargo de que siguieran con la misión. O sea, instituían a otro sacerdote, imponiéndole las manos, ¿cierto? Orando por él. Entonces, así es que comienza y sigue la ordenación sacerdotal para poder seguir escribiendo. Entonces, San Pablo fue quien más trabajó por la conversión de los judíos. De la conversión de los judíos. Por favor, la persona que tenía Primera de Corintios, por favor, nos lo vuelve a leer y ya ahorita le damos la palabra a William. Yo recibí del Señor lo que les he transmitido, que Jesús, el Señor, en la noche que fue entregado, tomó el pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí viene una pregunta y es que ¿Pablo conoció a Jesús? No. Pablo no conoció a Jesús, ¿cierto? Es más, antes de llamarse Pablo, ¿cómo se llamaba? Saulo. Saulo, ¿cierto? Saulo de Tarso. Y entonces, mire, y él lo dice, y en otra parte de las Sagradas Escrituras lo dice, lo que yo recibí es lo que les estoy diciendo a ustedes, es lo que les estoy predicando a ustedes. Entonces, es vivir lo que vivían antes de las Sagradas, de escribir. Entonces, todo esto que era nuevo, ¿sí? En Antioquía, por ejemplo, reciben el nombre de cristianos. Vamos a verlo. Hechos de los Apóstoles, por favor, Luis, ayúdame por favor prontamente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 19 al 26. ¿Qué nos dice? Toñito, William bajó la mano, no sé si continuar con la inquietud o no. Mientras que Luis nos ayuda a buscar Hechos de los Apóstoles 11, por favor, William, ¿qué nos querías preguntar? Sí, muchas gracias, Cristian. Es que cuando, digamos, ellos perseveran en la oración, ¿cierto? Y entonces cuando escogen a Esteban, dicen que primero echaron a suerte. Ese echaron a suerte es que jugaron algo o ¿cómo es ese de echar a suerte? ¿Puedes prender tu cámara, William, por favor, para yo reconocer tu cara? Ya, sí, señor. La cámara, perdón. Así no sé prenderla, lo que pasa es que... bueno, no te preocupes, William. Ya estás en cámara. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, gracias. No hay ningún problema. Lo importante es que me gusta conocerlos a todos y por eso yo molesto mucho con mantener las cámaras prendidas, pues porque es un contacto visual que también tenemos para nosotros, ¿no? William, entonces, cuando dicen que echaron a suerte, no quiere decir que se pusieron a jugar a las cartas o a piedra, papel y tijera. No, sino que se reunieron a decidirlo. Por ejemplo, como hace más reconocido nosotros, como cuando elegimos un alcalde, o sea, hay una votación, ¿sí? Cuando se elige el Papa, que todos los obispos, ¿cierto? En su cargo de cardenales, se reúnen para, entre ellos, escoger al nuevo Papa. Entonces, los 12 apóstoles se reunieron entre sí y miraron como cuál era el candidato, los candidatos que habían, y luego de eso, poder elegirlo, ¿cierto? Elegirlo. De esta manera, por votación y gracias al Espíritu Santo, escogen
a Esteban. ¿Me hago entender, William? Dígame, Sí, puñito, sí, de señor, todo ya le bien. entendí. Sí. Ok. Listo, ya puedes apagar tu micrófono. Muy bien. Entonces, ¿me hago entender Bueno, hasta ahí? muchas gracias. Por favor, Luis, ¿encontraste ya el texto? Tengo estos 11, ¿cuáles son los versículos? Aquí los tenemos en pantalla 19, Ah, 26. 19, 26. Yo ya lo tengo, Cristian. Aquí está. Así Listo, pues, gracias. Ya los te doy la que se oportunidad. habían dispersado. Sigue, Luis, sigue. ¿Listo? Así pues, los que se han dispersado por la persecución originada a la muerte de Esteban, llegaron en su recorrido hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra a nadie más que a los judíos. Pero había entre ellos algunos chipriotas y cirenenses que al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos y les anunciaban la buena nueva del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos, y un crecido número recibió la fe y se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio el don de Dios, se alegró y exhortaba a todos a permanecer unidos al Señor con firme propósito, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de la fe. Y una considerable multitud se agregó al Señor. Partió para Tarso en busca de Saulo y en cuanto lo encontró, lo llevó a Antioquía. Estuvieron juntos durante un año entero en aquella iglesia e instruyeron a una gran muchedumbre. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Muy bien, gracias, Luis. Ahí, como lo dice en el último parte del versículo, es donde reciben el nombre de cristianos. Cristiano. ¿Cierto? El nombre de cristianos. Muy bien. Entonces, ¿qué? Entonces, ahí de esa manera encontramos que la primera vez que los llaman cristianos, lo encontramos en las Sagradas Escrituras del Hechos de los Apóstoles en el versículo 26, en la última parte. Jesús todo lo que hace, lo hace nuevo. La alianza nueva sellada con su sangre. Todo lo hace nuevo. Sus mandamientos también eran nuevos. Ahora sí, ayúdenme a buscar, por favor, Mateo 5, 20, 48. Mateo 5, 20, 48. Toñito, mientras tanto, Alfonso Men Rojas dice, ¿por qué en la Biblia de Jerusalén dice que Matías fue elegido para reemplazar a Judas? Ok, vamos a leer, vamos a mirarlo. Ya estaba buscando las Sagradas Escrituras y ya tengo aquí, ya te doy la respuesta. Y ahorita una vez Cristian nos dé la respuesta, le damos la palabra a Miriam Quiroz. Si encuentras el versículo para hacerlo más rápido, te agradezco. ¿Quién me ayuda con Mateo 5, 20, 48, por favor? Aquí la tengo ya. Por favor, ¿lo proclamas? Listo. Dice Mateo 5, versículo 20 al 48. La justicia nueva superior a la antigua. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, pues el que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo
que todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. El que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín. Y el que le llame renegado será reo de la gehenna de fuego. Entonces, si al momento de presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él de camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo que todo el que mira con deseo a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de tropiezo, sácatelo y arrójalo de ti. Mas te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea arrojado Muy a bien, la hasta ahí está bien. eternidad. Ok. Palabra de Dios. Muchas gracias. Te Te alabamos, alabamos, Señor. ¿Esto para qué? Un entre paréntesis antes de seguir ahí. Donde nos habla del apóstol, ¿cierto? Que fue escogido por los apóstoles en la Biblia de Jerusalén, en el versículo 26b, nos dice que es Matías. Muy bien. Nos confundimos, me disculpa que nos hemos confundido con Esteban. Esteban fue el primer apóstol como mártir, ¿cierto? El primer apóstol mártir que lo mataron a pedradas, ¿cierto? Entonces, me disculpan ahí en esa confusión. Sin embargo, les voy a pedir que busquen en sus Sagradas Escrituras si en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 26, o desde el versículo 25 aparece otro nombre que no sea Matías, entonces ya vamos a mirar algo que se llama se me fue la paloma, como los nombres, ¿no? Los nombres de los apóstoles. Bien, entonces ahí viene la segunda tarea, investigar o acordarnos y escribir los 12 nombres de los apóstoles, de los primeros apóstoles. Bien, entonces, acá con lo que estábamos hablando, y es lo siguiente. Entonces, en Mateo nos da que los nuevos mandamientos, claro, para los judíos, ¿cierto? Para los judíos, ser pobre, un ejemplo, era un castigo de Dios en los cuales usted no podía entrar al reino de los cielos. Si usted era enfermo, no podía entrar al reino de los cielos. Si usted, lo más importante para los judíos era tu ofrenda. Tu ofrenda, y así ha sido. Lo primero, tu ofrenda. Y Dios le dice, no, espere, si usted está peleando contra tu hermano, pues, hombre, ¿cómo se va a ofrecer así o cómo va a dar ofrenda? Primero vaya y reconcíliese con Dios. O sea, reconcíliese con su hermano, perdón, reconcilie con su hermano. Nos dice que en el adulterio, ¿cierto? El adulterio en la ley de Moisés, ¿cierto? La ley de Moisés era que el cometiera adulterio, pues tenía que morir apedreado. Apedreado. Y nos dice acá Jesús, oiga, no, pero espere, en Juan capítulo 8, versículo 1 y siguientes, donde nos dice, no, espere, que tire la primera piedra el que no haya cometido pecado. O sea, ¿cómo defiende defiende a la mujer adúltera? ¿Cómo nos dice a nosotros, porque los fariseos cumplían la ley, pero en lo escondido no la cumplían mucho, entonces andaban mucho con el pensamiento y dice, aquel hombre que mire a una mujer con deseo ya está cometiendo
adulterio. Entonces comienza a mandar unas leyes que muy pocamente aceptaban y decían, oiga, pero espere, ¿qué está diciendo este hombre? Que, por ejemplo, cuando le pusieron la prueba y donde buscaron para matarlo cuando Jesús entra al templo y destruye todas las mesas. Dice, a este man, perdónenme la expresión, a este man hay que mandarlo matar porque se metió con lo más preciado de los judíos, no con el templo, con el bolsillo, ¿cierto? Con la parte económica. Entonces, entonces, cuando ven toda esta necesidad de las Sagradas Escrituras, se ve la necesidad de poner por escrito todo lo que se está, digamos, que haciendo. ¿Para qué? Para que no se vayan a perder o a confundir los que estamos ya más acá después de Cristo. Lo que les anunciaba, ¿cierto? Por eso dice Pablo, yo les anuncio lo que a mí me anunciaron, lo que yo aprendí. ¿Qué aprendió? Las reflexiones de Jesús. Las reflexiones de ¿quiénes? De los apóstoles. Lo que ellos decían. Lo que ellos vivían, de cómo celebraban. Y San Pablo en una de sus cartas habla lo más de bonito de la Eucaristía, de la fracción del pan. Entonces, por eso su escritura fue gradual, no fue de una, fueron a escribir, no. Entonces, perdónenme aquí, Pedro, me acuerda en la primera carta, en el capítulo, me dijo que el versículo 5 que tenía que escribir, no, fue gradual. Por favor, apagamos micrófonos. Entonces fue gradual, fue despacito. Incluso las Sagradas Escrituras no se escribieron como están, en ese orden que están, ¿no? Incluso Génesis fue uno de los últimos escritos que hay dentro del Antiguo Testamento y lo encontramos de primeras, ¿sí? Entonces, Hechos de los Apóstoles fue uno de los primeros escritos que hay. Entonces no fue de una, fue gradual, ¿cierto? Por eso decimos que el orden de las escrituras que tenemos no quiere decir que así, de esa manera, se escribieron entonces las cartas de los apóstoles, primero a los romanos, después a los tesalonicenses, después a los tolimenses, después, no, ¿sí? No, fue gradual y fue despacio. ¿Me hago entender? Nos encontramos no solo con Jesús en su palabra y sus obras, sino también con la comunidad que escribe y expresa su fe, ¿sí? Acordémonos que dentro de las Sagradas Escrituras hay algo que se llama géneros literarios, y dentro de esos géneros literarios comenzamos a discernir y a meternos dentro del cuento para tener una situación de qué era lo que querían decir el escritor y a quién iba. Por eso, dentro de estos géneros literarios encontramos la prosa o los poemas, los cánticos, la historia, ¿sí? ¿Me hago entender? Con este orden de ideas viene la catequesis de los cristianos. Los inicios de los cristianos inician la estructura, su fe y la ilustración, ¿cierto? La ilustran. E incluso, no recuerdo en qué parte de las Sagradas Escrituras, Pablo toma una imagen profana, una imagen para catequizar a aquellas personas. Y por eso la iglesia tiene las imágenes como signo de catequización, de catequizar a las personas. Entonces, aquí vienen los catecúmenos, debían tener clara la fe y no temblar ante las torturas e incluso a la muerte. A la muerte. ¿Qué harían ustedes si llegan hoy a decirles, ustedes son cristianos hoy, ustedes son católicos, y una pistola aquí, ustedes son católicos? ¿Ustedes qué dirían? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, o incluso no tenemos que poner, no tienen que ponernos un arma acá y decimos, somos católicos, pero vamos al favor del aborto. Pues triste, no es católico, ¿cierto? Los catecúmenos defendían la fe con su propia vida.
Y acuerden que en esta época comenzaron a perseguirlos y murieron muchos cristianos católicos en esa época, muchísimos. ¿Por qué? Por decir que eran cristianos. Y lo decíamos, Matías, ahora fue Matías, se me metió. Ahora, Esteban fue el primer apóstol que fue al que mataron y fue el primer mártir de los apóstoles de la iglesia que fue apedreado. El contenido, entonces el contenido de esas catequesis, el contenido de esa fe era la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Y ahí viene y parte todas las narraciones de los acontecimientos de la vida de Jesús. Y así se comienzan a organizar los relatos de la pasión, de la muerte y de la resurrección. Ahora, primero que fue escrito las parábolas de Jesús, no. Primero fue escrito el relato de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesús, porque esa era la base de la catequesis que se le daban a los catecúmenos. ¿Qué es los catecúmenos? Los primeros cristianos, los padres de nuestra fe. Y entonces la organización vieron la necesidad, lo que les decía, de organizar como comunidad todo lo que estaban hablando, los problemas, las dificultades, lo que se estaba hablando. Por favor, ayúdenme a buscar el primero que la encuentre, pero no comiencen a abrir los micrófonos rápido, sino el primero y ya. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1 y siguientes. Toñito, había un Huawei con manos levantadas ya hace ratico. Regálame, ya le damos la palabra. Entonces, yo sé que no todos los textos bíblicos los alcanzamos a ver aquí en clase, pero por favor, mire, mírenlos, léanlos, porque de aquí vienen muchas respuestas de las preguntas que ustedes me hacen aquí. Entonces, por favor, apunten. Primera de Corintios capítulo 10, todo el capítulo. Ahí está mal citado porque falta el versículo 1. Hechos capítulo 4, versículo 1 y siguientes. Hechos capítulo 5, versículo 1 y siguientes. O sea, leer capítulo 4 y versículo 5 para entender cómo se comenzó a escribir y cómo se comenzaron a mantener estos relatos organizados. Entonces, hay tres partes fundamentales, ¿sí? Y esas tres partes fundamentales, el credo de los apóstoles que encontramos, y acá vamos a encontrar dentro de estos relatos tres credos. El credo de los apóstoles que encontramos, más adelante vamos a encontrar el credo niceno-constantinopolitano, pero antes del niceno-constantinopolitano encontramos otro credo. Tercera parte de la tarea, buscar y escribir los credos que encontramos. Dentro de esto, dentro de los credos, entonces comenzamos a ver toda esa parte de la organización. ¿Qué comían? ¿Qué bebían? ¿Y qué comían? El pan. ¿Qué bebían? El vino. ¿Cierto? ¿Qué comían? El pan. ¿Qué bebían? El vino. Y es lo que celebramos. ¿Qué celebramos? El día del Señor. Ya deja de ser sábado para ser el domingo. Por eso en las escrituras dice, deja de ser el último día para ser el otro día. ¿Cuál es el otro día después del séptimo? ¿Hay un octavo? No, hay un primer día, el primer día de la semana para comer el pan y para comer el vino, a celebrar todo lo que es la Eucaristía. Entonces, por favor, les voy a dar otros textos bíblicos para poder entender lo que estamos hablando. Hechos, Juan capítulo 10, versículo 10b, 1, 2, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 26. Y el versículo 17 también hasta el 34. O sea, lo mejor es leer Primera de Corintios capítulo 11, versículo 17 al 34. Y por favor, tómenle en un pantallazo, sáquenle en una foto a estos bíblicos, a esta tarea, a la siguiente tarea. Ahora sí, voy con la pregunta, pero mientras que me hacen la pregunta, les voy a enviar el mensajito de la felicidad
aquí al chat, ¿listo? Que es en ese chat, ay, perdón, en ese es la asistencia, por favor, es la asistencia y dentro de la asistencia hay una ñapa que es la pregunta. Ahora sí, Huawei Y62, tenías una pregunta. No sé, dinos tu nombre de paso, pero prende la cámara. Voy a dejar de compartir la pantalla en este momento, ¿ok? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo es tu nombre? Qué pena, es que no puedo prender la cámara, no sé cómo se hace. No Mi se nombre es preocupe. Elvis Cano Figueroa. Vea, Elvis. lo que pasa es que ahí estamos confundidos en lo que estábamos diciendo de Matías y de Esteban. Porque es que Matías fue el apóstol que reemplazó a Judas, ¿cierto? Sí, señor. Pero es totalmente distinto, porque es que después los discípulos ya cuando comienzan a tener mucho trabajo y todo, se reúnen y nombran a 7 más. Y ahí entre esos 7 está Esteban. O sea, Esteban es el primer diácono que tiene la iglesia y el primer mártir. Pero está en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6, la elección de los 7. Entonces Sí, ahí viene que eligen a otros, a Nicanor, Ah. a Timón, a otros 6 más y Esteban. Compañero. Para que quede claro que Matías y Esteban no es la misma persona. Muchas gracias. No, entonces, ¿qué hay que hacer? Una cosa aquí, y es que lo que les expliqué. Cuando los apóstoles iban a un lugar y enseñaban y predicaban, escogían, ¿se acuerdan que les dije? A uno y lo ordenaban diácono o lo ordenaban sacerdote, ¿sí? Y lo vemos, como su merced lo dice, en Hechos de los Apóstoles capítulo 6. Ahí también nombran o ordenan a 7 más, ¿sí? No quiere decir que sean los únicos ordenados en el momento. Quiere decir que son o representan las cantidades. Acuérdense que en las Sagradas Escrituras, para los que no han visto iniciación de Sagradas Escrituras 1, estos 2, acuerden que los números también tienen un significado y el número 7 es plenitud, o sea, quiere decir que hay muchos más, Gracias por la pregunta. ¿Listo? Y quiero que quede eso claro. Vamos con María Leticia y luego de María Leticia vamos con Luis. Es que estaba dando unas citas para leer. ¿Son las mismas de la última diapositiva o no las puedes mandar al chat también? No todas son son las que he dictado, son distintas. Ya ahorita Sí. pongo la diapositiva para que le puedan tomar la foto a la tarea, tranquila. Ok, sí, pero antes de eso estaba citando unas que entre esas estaba Juan, pero Sí. no alcancé a tomar el dato. Entonces me refiero así es. Juan capítulo 10, versículo 10b. Ok, gracias. No sé si ustedes me alcanzaron a escuchar antes, que en el formulario, por favor, me incluyan el correo electrónico. No sé si me alcanzaron a escuchar esa parte porque se me bloqueó el celular. Para que, por favor, incluyan dentro de ese formulario el correo electrónico, porque vamos a enviarles el video a quienes asistieron a esta sesión, vamos a enviarles el video de la charla para que ustedes puedan escuchar, porque sé que a algunas personas les no alcanzaron a tomar todas las citas bíblicas. Entonces, por favor, envíen ese es el link. Algunos están escribiendo que no enviaron el enlace, ya Toñito dijo al principio que el enlace únicamente va a ser enviado por el chat de Zoom, no por el chat de WhatsApp, sino por el chat de Zoom. Y ya qué pena interrumpirte, pero es que no ha llegado el enlace. Pero ahí no está. Pero en el chat de Zoom todavía no está. No, regálame. Sí está. Toñito lo envió hace un momentico, ya se los envío nuevamente. Catalina, es importante que porfa revisen que siempre se lo envían a todos, porque seguramente te lo están enviando solamente a ti. Ya, lo acabamos de enviar 2 veces. Ahí está. ¿Listo? Muy bien. Cristian, la tarea yo la mandé al WhatsApp del Nuevo Testamento. Tú Ya me la la tarea, para que no te devuelvas, ya la mandé. Ok, listo, vale. Antes de hablar de tareas, de hablar de lo otro, quisiera darle la palabra a Luis con lo que estamos hablando, con este capítulo 2. Pensé que íbamos a alcanzar a terminar el capítulo 3, pero no fue fácil.
Luis, ¿tienes una pregunta, una duda? No, era solamente para decir que no había llegado el chat. Creo que se lo mandó fue a Catalina. Sí. Pero ya llegó aquí, gracias. Listo, ya corregimos eso. Ya les llegó a ustedes el link. Por favor, contéstenlo. Está muy fácil. ¿Listo? Hay otra persona con la mano levantada, Miriam Quiroz. Miriam Quiroz y no sé el otro cómo se lee. Mi pregunta, no, es que por lo menos dicen que llenemos el formulario, pero por lo menos a doña María Cristina se le cayó el internet de la vereda, la plazuela, entonces no hay internet, entonces no hay modo de que ella haga tampoco el entonces, porque me dice Cata que va a enviar la grabación del capítulo, pero no vas a tener el correo de doña Cristina porque ella no está conectada en este momento. Ok, por favor, dígale a María Cristina que... Sí, perdón, Cristian, ¿me están oyendo? ¿Me están oyendo, Cristian? Sí, María, ya llegaste. Bueno, sí, ya llegué. Ya espero poder enviarlo que me dure suficiente el internet para poder enviarlo. Es muy fácil, es escribir el nombre, parroquia, dentro de la parroquia, por favor, escriban el correo, o en el nombre, perdón, en el nombre escriban abajito el correo y contestar la pregunta, que eso está supremamente fácil para un teólogo doctorado, no más. ¿Listo? Entonces está supremamente fácil. Bueno, antes de ya ir terminando, por favor, ¿alguna pregunta? Por favor, ¿me puedes dar la palabra? Sí, señora, dale, es que no... Mira, yo soy me llamo Carmen Rojas. Hola. ¿Cómo estás, Es que no he podido, muy bien, gracias. Es que no he podido cambiar mi nombre, o sea, me parece así. Y yo le hago donde dice al principio en ese cuadrito, pero no me deja cambiar el nombre. Entonces, no te afanes. Ok, lo otro es que no entendí, ese link que mandaron es para mandar nuevamente los datos, pero no ahora, sino después. No, lo aclaro. Gracias por la pregunta porque de pronto todos tenemos la duda, Carmencita. Gracias. El link 1 es para que todos participen en clase y no se cuelguen con las notas, porque hay una pregunta. Pero 2 es para la lista de asistencia. Por eso dice nombre, dentro del nombre escriben también el correo. Para la próxima de 8 van a tener un espacio que diga correo, ¿ok? Que diga correo. Y viene la parroquia. Entonces, parroquia y municipio, dice ahí. Entonces, solo son 3 cositas. Eso lo tienen que llenar antes de que se acabe la clase. Por eso estamos dándoles... Ok. Ay, listo, porque, o sea, ya mismo, porque ya son las 8:33, deben diligenciarlo. Ya no sé, Toñito, si tú puedes ir mirando cuántas respuestas se han recibido. Hay 35 participantes, menos tú y yo serían 33 respuestas las que tendríamos que haber recibido en este momento. Entonces ya mismo le vamos... Y están preguntando si ya pueden salir, entonces tú dirás, mientras tú revisas. Antes de salir, regáleme un segundo, por favor. Entro al chat y el chat mío me sale en blanco, no sé qué pasará. O sea, no tengo ni un chat de la reunión. Ah, espérate que acabo de entrar uno. No, pero es uno que dice podría repetir la cita. O sea, no me entró seguramente en ese momento. Ya te lo volvemos a... Lo acabo de... Ya te lo volvemos a... Ah, ya lo tengo ya. Bueno, mis queridos hermanos, primero les agradezco por haberse conectado, por haberse puesto a estudiar. Vamos 27 personas nomás aquí. Faltan más, entonces para que lo miren. Bueno, entonces, como les digo, gracias por conectarse. Luz Amparo, dale, habla. Gracias. Una pregunta. La vez pasada dijiste que la tarea solamente podía ser máximo 2 hojas.
a revisar las preguntas, más lo que las tareas de las preguntas que nos hiciste durante la clase, pues si uno copia las preguntas, copia las respuestas, nada más con los 3 credos, creo que sean más de las 2 hojas. No, a ver, con la tarea anterior no hay problema, es copia, pregunta y respuesta. Con esta tarea que les estoy dejando hoy, y lo voy a aclarar, bueno, les voy a decir, no me la van a enviar, esto es como más, esta tarea es más, porque tengo varias cosas que hacer esta semana, con todo lo de Semana Santa, estoy en parroquia, y me queda un poco difícil recibir todas esas tareas. Ahora, la tarea... Cierre micrófonos, por favor. Cierre micrófono. Alguien que me envían, gracias. Marta Luz, ¿puede cerrar el micrófono, por favor? Es que ya, ahora sí. Lo que estaba con la música buena, hombre. Entonces, la tarea de esta semana va a ser una tarea más personal, pero acuérdense que es evaluativa a lo que terminemos antes de comenzar el 4º capítulo. ¿Sí me hago entender? O sea, no me van a enviar la tarea de esta semana, pero hay que hacerla porque pueden salir dentro del primer quiz, que es cuando terminemos el 3er capítulo antes de empezar el 4º, tenemos el primer quiz y me puede salir una pregunta o un texto bíblico de hoy. ¿Me hago entender? O sea, no es que yo diga, no me tienen que enviar la tarea, entonces digamos, no, pues ¿qué me va a poner a hacer todo eso? No, esto depende de ustedes. Yo no tengo que estarles ahí diciendo, todas las tareas me las tienes que enviar, no, sino que también son tareas ya personales. Bueno. Y bueno, entonces para... No sé si esté en línea la persona que en el chat escribe como Pancha, porque dice que ella no puede diligenciar el formulario. Entonces no sé si aquí está la persona que tiene el número 312-342-4601. Si está, por favor, que levante la mano porque dice que no puede, que no le queda fácil, para que miremos alguna alternativa. Como dice el Padre, si estás aquí, manifiéstate. ¿Eres tú, Miriam? No, señora, yo quería pedir la palabra un segundito mientras se encuentran a la otra persona. 312-342-4601. ¿Está esa persona? Sí, aquí estoy. ¿Cómo es tu nombre? María Esperanza Bustos Salazar. Ok, María Esperanza, entonces te vamos a pedir que te quedes hasta el final para buscar una alternativa contigo. Bueno, no te vayas a salir para que no quedes como inasistente y podamos solucionar algo contigo. Bueno. Gracias. Luz Dari me estaba colaborando, gracias. Ok, perfecto. Katica, te voy a recomendar mucho, o sea, pues yo sé que hace rato no estudio, pero sentí que corríamos mucho y no pude, o sea, hay muchas cosas que se me pasaron. Estaba yo escribiendo unas cosas y no alcanzaba las otras. Entonces es muy importante la grabación de la clase para poder reforzar, porque me sentí, o sea, pues yo sé que yo me gradué hace como 20 años en la universidad. Entonces no cogí apuntes así como rápido, me sentí muy corriendo. O sea, me sentí como que no. Entonces sí es muy importante que por favor nos colaboren con la grabación, ya uno lo mira con más calma, ya lo mira con más eso y va mirando las citas bíblicas. Muchas gracias. Otra cosa ya que lo hablas, no importa si me tengo que devolver un poquito, ¿sí? Ustedes me dicen, lo importante es que las cosas queden claras, ¿sí? Y que aprendamos todos, que yo pueda aprender de ustedes y que ustedes puedan aprender algo de mí, algo de lo que les estoy explicando. ¿Sí? Que no sé mucho, pero les explico con mucho cariño. ¿Listo? Entonces, bueno, ya terminando nuestro encuentro, entonces les voy a permitir otra vez, voy a compartir otra vez la pantalla para que ustedes puedan apuntar, tomarle foto a la tarea. ¿Listo? Gracias. Gracias, mi bendición.
La persona que escribió en el chat como que aparece como personal, por favor escríbanos Acá el está. correo. Alicia García, es la de personal. Cristian, se me olvidó colocar en mi correo electrónico. Ok, vale, no te preocupes. Por favor, para la próxima ponerlo. Bueno, si necesitas el video, ya le puedes decir a Cata, le puedes escribir el correo a Cata, por favor, por interno. Con todo gusto, muchas gracias. Bien, hasta el momento solamente hay 32 respuestas. Bueno, yo creo que ya alcanzaron a apuntar, ¿cierto? O tomar la foto. ¿Puedo quitar la imagen? Sí, es que ya no lo habían mandado por el Ya WhatsApp. nos enviaron ya. por el WhatsApp, ya está enviado Pues y las fotos ya Sandra las ya te sacamos. había dicho que nos lo habían mandado por el WhatsApp. Como yo les dije, primero les queremos agradecer. Yo creo que ya podemos dejar de grabar. Sí, antes de dejar de grabar, que Dios bendiga a todos. Con la próxima evaluación, no mentiras. Podemos dejarlo de grabar.